Bien, hermanos, ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Colosenses, donde hemos tenido la lectura con nuestro hermano Aarón. Y hoy vamos a aprender el tema del proceso del desarrollo espiritual desde la perspectiva de cómo el apóstol Pablo lo plantea casi en todas sus epístolas, generales que él escribe, las epístolas paulinas y por supuesto en las epístolas pastorales. Uno de los aspectos que el apóstol Pablo tenía cuando llegaba a una zona, Colosas no fue fundada por él. Aquí se menciona a otro hombre que enseñó la palabra del Señor en este lugar, pero Pablo escribe esta carta a los colosenses como para tener un poco de fundamento histórico, al enterarse por medio de Epafras de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad pequeña, donde estaba ubicado en el valle de Licos. En esa zona se predica el evangelio y se levanta un grupo de creyentes, un grupo de personas que fielmente estaban sirviendo al Señor. Estos creyentes de Colosas eran buenos creyentes porque tuvieron un buen pastor que se llamaba Epafras. Sin embargo, a la ciudad de Colosas también llega la falsa enseñanza, la falsa doctrina, y tiene que ver con los judaizantes. Los judaizantes estaban trayendo filosofías extrañas a la iglesia de Colosas y se estaba metiendo dentro de la iglesia la falsa enseñanza, y eso hacía que muchos creyentes de Colosas estaban pensando si en Cristo Jesús la salvación es suficiente o hay algo más. Entonces, el libro de Colosenses responde sobre todo a esa pregunta. Yo como creyente que he nacido de nuevo, ¿qué debo hacer ahora que soy creyente, que soy cristiano? ¿Qué debo hacer? ¿Solamente debo seguir a Cristo? ¿Cristo es suficiente para mi salvación o hay algo más que debo hacer para crecer en mi vida cristiana? Y los falsos maestros, los judaizantes, sobre todo el gnosticismo, estaba enseñando a la gente que solamente los elegidos, los superiores, los que tenían una conexión muy íntima con Dios, podían llegar a ser conocedores de algo profundo. Entonces los gnósticos influenciaban a la gente diciendo: tienes a Cristo, está bien, pero necesitas algo más que Cristo. Necesitas seguir algo más de sobre Cristo. Entonces Pablo confronta esa falsa enseñanza enviando esta carta, y él pone en el capítulo 1 de quién es Cristo, porque el enfoque va a ser la suficiencia de Cristo para ser salvos. Porque si ustedes se fijan en el capítulo 1, el versículo 15, y el capítulo 2 va a hablar de ese tema, de quién es Cristo. Si en Cristo estás, lo tienes todo. La salvación en Cristo está completo. El creyente no necesita nada más aparte de Cristo. En Cristo somos completos. Ahora, el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, etc. Es decir, Pablo quiere fundamentar bien la fe de los creyentes, y él va a desarrollar el proceso de cómo debe ser cuando una nueva persona se convierte a Cristo. Entonces, debo explicar qué es esto, el proceso. Hace poco estuve en Salvación. Salvación es ya la reserva del Manu, Puerto Maldonado, por eso se entra por Cusco. Ya es una selva, ceja selva hacia la región de Madre de Dios.
Ahí estuve predicando en una pequeña iglesia que un misionero está levantando y él está emprendiendo un pequeño negocio. Su negocio, él es criar pollos. Entonces él lleva pollitos chiquititos, así bien pequeñitos, salidos de la incubadora, por cantidades, está criando más o menos como 6,000, 7,000 pollos. Entonces le llegan los pollitos pequeñitos en cajas especiales, con un cuidado especial. Ya antes de llegar, él prepara todos los galpones, las camadas, la comida, todo para poder recepcionar a los pequeños pollitos. Los recibe con un tratamiento, les pone unas vacunas, les mete a un salón temporal que tiene temperada alta de noche, con luz, su agua, con alimentos, sus alimentos con ciertas vitaminas, todo un proceso. Todos los días tiene que ir y cuidar, separar a los que ya están enfermos, sacarlos a otro lugar, los que están bien, darles más vitaminas. Todos los días hace ese cuidado, día y noche. Tiene gente trabajando de día, tiene gente trabajando de noche. No se pueden dormir. En 29 días, él tiene que sacar de esos pollitos chiquititos a pollos grandes ya para el mercado. Entonces, en el proceso observa cosas él. Hay algunos pollos que empiezan a picotearse entre ellos, a comerse, a maltratarse. Entonces, separa esos pollos, pone un lugar especial, todo con observación. Él pasa todo un proceso, parece un veterinario mirando a los que están decayendo, vacunando a algunos, todo un proceso de trabajo. Entonces, Pablo tenía eso en mente. Cuando él ve a los creyentes que se convierten a Cristo, debe haber un proceso de desarrollo espiritual. Y la pregunta es, quiero que piensen bien en esta pregunta: ¿puede un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, puede no dar fruto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede una persona que ha nacido de nuevo, es creyente, se ha convertido al Señor y de pronto no está dando fruto? ¿Debe siempre un creyente dar fruto? Bueno, y la respuesta está en la Biblia. Por ejemplo, Pedro escribe en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 8. Si ustedes lo observan allí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice esto el apóstol Pedro: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, noten esa frase, toda esa frase recorrida: no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los creyentes que estaban recepcionando la carta de Pedro, que son de la diáspora, los que están en la persecución, ¿siempre estaban dando fruto, hermanos? La respuesta de este versículo está en el contexto. Y el contexto es, según los versículos 3 en adelante: añadid estas cosas a vuestra piedad, conocimiento, por la excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Y avanza al versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y ahí llega el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Todo lo anterior que se ha mencionado. Ahora, ¿eso sucede automáticamente cuando uno nace de nuevo, hermanos? No necesariamente. Ejemplo, el mismo apóstol Pedro, él se convierte al Señor. Después de unos días, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está diciendo al Señor? Ay, Señor, no, ¿cómo vas a pensar que vas a ir a la cruz a morir por estos pecadores? Ten piedad de ti mismo. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Más tarde,
El Señor Jesús dice, voy a ir a Jerusalén y voy a morir por ustedes y me van a negar. ¿Y qué dice Pedro? Oh, Señor, no, yo no. Yo voy a ir hasta la misma muerte contigo. Y Jesús le dice, no sabes lo que dices. Es decir, hermanos, uno cuando nace de nuevo, no necesariamente automáticamente lleva fruto. Por eso Pedro dice, la misma carta de 2 de Pedro también responde a las falsas enseñanzas que había dentro de estos creyentes. La falsa enseñanza hace que los creyentes no lleven fruto. Y por eso les dice, añadan al amor, paciencia, piedad, disciplina, dominio propio, conocimiento del Señor. Es decir, uno tiene que pasar un proceso en su vida para estar creciendo en su cristianismo. El mismo apóstol Pablo, otra vez, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, primera a los Corintios, los versículos 13. Ahora, una cosa interesante, el apóstol Pablo, él dice, yo he sido puesto como perito arquitecto para dirigir el edificio de Dios. Y Dios me ha elegido a mí para que yo levante el edificio. Y el edificio es la iglesia. Y Dios es dueño del edificio que es la iglesia. En ese contexto. Ahora, primero a los Corintios capítulo 3, versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y miren lo que dice esta frase. Y la obra de cada uno, ¿qué dice? Cuál sea, el fuego la probará. Ahora, si ustedes saben el contexto, algunos creyentes están dando buenas obras, pero otros no están dando buenas obras, están dando malas obras. Porque las malas obras ahí que va a pasar por el fuego es madera, heno, hojarasca. Malas obras. Pero algunos están dando buenas obras, plata, piedras preciosas, oro, y esos son sus buenas obras. O sea, no siempre vamos a dar fruto, hermanos. Es por eso que cuando un creyente se convierte, debe haber un proceso de desarrollo espiritual. Cuando él dice en el versículo 13, la obra de cada uno o de cada uno cual sea, el fuego la probará. Incluso nuestras malas obras, según el contexto, van a ser probados en el tribunal de Cristo. Ahora, ¿cuál es el proceso que se usa para llevar a una persona, a un nuevo creyente, a la madurez espiritual? En toda iglesia hay una filosofía de crecimiento espiritual para todo creyente. ¿Cuál es el proceso que usan en Getsemaní para desarrollar el crecimiento espiritual del nuevo creyente? Seguro que sí, ya lo saben ustedes. Aquí hay un proceso. Creo que tienen incluso hasta una clase para desarrollar ese proceso. Y Pablo tenía en mente, para que un creyente creciera en su madurez espiritual, tenía un proceso en todo su ministerio. Él nunca abandonó a la gente. Bueno, ya son salvos, crece tú solo. Ve qué haces tú solo. No, siempre él puso un proceso de desarrollo en la vida de los creyentes. Ahora volvamos a Colosenses capítulo 1. ¿Cómo les llama Pablo a los creyentes de Colosas? Ya lo que han leído ya en la lectura ya. ¿Cómo les llama? Santos y fieles, versículo 1. Santos y fieles, versículo 2. Santos y fieles hermanos en Cristo. Los creyentes en Colosas eran santos y fieles. Número 1. Ahora, versículo 4. ¿Cómo más les llama Pablo a los creyentes en el versículo 4? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y noten esta frase, y del amor que tenéis a todos los santos. El hermano Benjamín estaba hablando de eso en la clase de escuela dominical. Los creyentes tienen fe ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Recuerdan el tema de esta carta? La suficiencia ¿de quién? De Cristo para ser salvos. Si tú has puesto tu fe en Cristo, ¿eres o no eres creyente? ¿Eres o no eres creyente? La respuesta es los que han puesto su fe en Cristo. ¿O debes hacer algo más para ser creyente?
Tuve un profesor de doctrina que me decía, si alguien te confiesa y te dice que es creyente, debes creerle. Porque no lo va a decir así nomás. El Espíritu está obrando de que él cree en Cristo Jesús. Entonces, aquella persona que ha conocido a Cristo en fe en Cristo Jesús es creyente. Ahora Pablo les menciona eso a los colosenses. Ahora sigue diciendo el versículo 4, y del amor que tenéis a todos los santos. No hay, hermanos, ¿cómo se puede decir? A ver, no hay un grupo de personas, a este sí le quiero, pero a este no. Dentro del cristianismo debe haber un amor, dice, que ellos tenían a todos los santos. No diferenciaba, a él sí le quiero, a ella no. Acá podemos decir incluso a los difíciles de querer. Ellos tenían el amor a todos los santos. Versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿Qué habían oído? Según el texto, la palabra verdadera del evangelio. Eran santos y fieles, tenían fe en Cristo, tenían amor por los santos, habían oído la palabra verdadera del evangelio. Y verso 6, ¿qué dice verso 6? La primera parte o la segunda parte. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué dice? Lleva fruto y crece. Ahora, ¿cómo es esto? Has nacido de nuevo. Has puesto tu fe en Cristo. Eres santo y fiel en Cristo. Buena doctrina, buena enseñanza, profunda en Cristo Jesús. Entonces, si estás profundizado en Cristo, tienes fe en Cristo, el evangelio te dice que debes estar llevando fruto, y además de eso dice que debes estar creciendo. Ahora, no siempre, como dije, fácilmente vamos a crecer. Alguien tiene que preocuparse en el proceso del crecimiento para llevar fruto. Y el versículo 6 dice que ellos debían llevar frutos, estaban llevando frutos porque habían oído y han conocido la gracia de Dios en verdad, dice el versículo 6. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Están creciendo, llevando fruto, conocimiento de Cristo, conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál es el proceso espiritual que Pablo tenía para los creyentes de Colosas? Desde el verso 1 hasta el verso 3, una de las cosas que Pablo siempre hacía bien en su trabajo como misionero es que él asociaba a los nuevos convertidos con la iglesia. Es decir, una persona que conoce a Cristo debe estar hermanado, acompañado con los grupos que hay dentro de la iglesia local. Y Pablo era un perito arquitecto, un hombre que sabía trabajar con la iglesia, y él hermanaba, asociaba a los nuevos convertidos en una comunión en la iglesia local o con la iglesia. Hermanos, por eso dice Pablo en los versículos 1 al 3 que él había sido puesto para edificar a la iglesia. Capítulo 4, verso 16 del libro de Efesios. Pablo dice, para que nos edifiquemos mutuamente. Todos los creyentes dentro de la iglesia, edifiquémonos mutuamente. El apóstol Pablo, él mismo, necesitaba del compañerismo de otros creyentes. ¿Recuerdan ustedes un poco de su historia? Cuando él se convirtió al Señor, automáticamente todos lo querían, ¿verdad? ¿Así era? ¿Por qué lo odiaban? Porque él era el exterminador de los cristianos. No hay que juntarnos con ese Pablo. Antes nos perseguía, antes nos mataba, nos sacaba de las... ¿Cómo nos vamos a juntar? Hasta dudamos de su salvación. Así dice el libro de Hechos. Pero un hombre se interesó por él. ¿Quién fue? Bernabé. Capítulo 11 del libro de Hechos. Él está viendo la gracia de Dios en la iglesia, la primera iglesia gentil, que era la iglesia de Antioquía, y se recuerda y dice, hay un hombre que se llama Pablo que está en Tarso, voy a ir y lo voy a traer. Y el texto del libro
del libro de Hechos capítulo 11 dice, y lo trajo y se quedaron ¿cuánto tiempo en Antioquía? 1 año enseñando la palabra del Señor. Es decir, Pablo sabía muy bien que una persona no va a crecer solo en el desierto. Necesitamos de ¿quiénes? De los santos y fieles. ¿Y quiénes son los santos y fieles? Los que han creído en Cristo Jesús. Amén. Ahora, no están muy convencidos. Déjenme ilustrarles esto. Bueno, hace 7 años atrás, 8 ya ni recuerdo, la cabeza ya está quedándose así, media olvidadiza. Con los años yo pensé que no iba a llegar a esto. Siempre a mi pastor que lo escuchaba, está viejo el pastor. Ahora yo estoy en ese proceso. Creo que hace 8 años atrás llegó un grupo de hermanos a Benif, a Cusco. Había un brasileño, había un chumbivilcanos, había una arequipeña y no sé de dónde era el otro. Había un abogado, había un psicólogo, había una profesora y había un taxista, de los 4. Y nos dijeron así, pastor, préstanos tu local de la iglesia, creyentes como nosotros, queremos un cuartito para dormir, las 2 damas allá, nosotros acá, no importa si en el suelo, colchoncitos, vamos a estar ahí, queremos que nos preste. Amén. Pero también, pastor, préstanos la cocina de la iglesia porque queremos cocinarnos. No se preocupe si no nos dan alimentos ustedes. Nosotros vamos a cocinarnos, tenemos nuestros propios alimentos. Ya, muy bien. Pastor, nos vamos a quedar 1 mes. Ahí. Que sí, 1 mes, pastor, queremos trabajar acá contigo, aprender y también hacer la obra del Señor. Muy bien, hermanos. Todos los días estos hermanos se levantaban muy temprano, oraban, leían su Biblia. A las 8 de la mañana ya desayunaban, se hacían su propio desayuno. Después de las 8, 8:30, 9, salían con sus Biblias. Hasta la 1 de la tarde recorrían toda la zona donde está Benip, calle por calle, se hicieron un mapa, tocaban las puertas. Regresaban a la 1, preparaban sus alimentos, comían su almuerzo, descansaban un rato, salían a las 3, otra vez a recorrer las calles, tocar las puertas ahí, todos los días. Regresaban a las 6, preparaban su cena, comían, salían a las 8, otra vez hasta las 10 de la noche a caminar. 11 de la noche llegaban a descansar, dormían, todos los días, de lunes a viernes, las 25 días que se han quedado en la iglesia, todos los días. En el proceso de hacer eso, ellos captaron gente. Y un día después de 1 semana, el líder me dice, pastor, hay una familia que se ha convertido. Necesitamos discipularle. ¿Con qué material disipula usted? 1 por 1, hermano. Deme una copia, pastor. Toma. ¿Cuántos necesita? 5. 3, 4, 5. Listo, vamos a discipular. Todos los días salían a discipular. Entonces, discipulando, a la 3ª semana o 2ª semana trajeron a toda la familia a la iglesia. Los presentaron, son nuestros nuevos hermanos en Cristo, salúdenles, recíbanles, abrazo. Hicieron el contacto con la familia. Toda esa familia se quedó en la iglesia. Querían que ellos se relacionaran, que habría una comunión con la iglesia. Pablo ahora está en su primer encarcelamiento. Cuando él escribe la carta a los Colosenses, ¿estaba solo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que no estaba solo, hermanos? Pero si lo han leído, ¿cómo sabemos que no estaba solo? ¿Quiénes estaban con él? Si lo han leído. Timoteo, muy bien, gracias. 20 para. ¿Quién más? Aquí está Epafras, quien había llevado la noticia, versículo 7, miren lo que dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora, miren la mancha de gente que estaba con él, capítulo 4. ¿Quiénes más estaban con él? Versículo 7. Vamos, hermanos, miren su Biblia, no se duerman, por favor. Tíquico, muy bien. ¿Quién más? Versículo 9. Onésimo, muy bien. Versículo 10, ¿quién más?
Aristarco. ¿Quién más en el 10? ¿Quién es este Marcos? ¿Ya? ¿Y quién más? No. Aparte, ¿qué más era Marcos? Aparte de sobrino de Bernabé, ¿qué más era? El quien escribió el Evangelio de Marcos. Ahora, versículo 11. Jesús, llamado el justo. Otro. Versículo 12. Bueno, el mismo Epafras, quien llevó la noticia de Colosas, ¿verdad? Y versículo 14. Lucas. ¿Quién es? El médico. Ahora, ¿tenía o no tenía compañerismo en la cárcel Pablo? ¿Tenía amigos o no tenía amigos Pablo? Ahora, un detalle que han observado. ¿Había mujeres en el grupo? Ay, pastor, medio así eres tú, ¿ah? ¿A quiénes estaba discipulando el apóstol Pablo? ¿Con quiénes estaba asociándose más? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero ¿saben qué, hermanos? Hemos fallado en nuestra visión como iglesia. Muchos nos hemos preocupado solamente de hacer ministerios con niños y mujeres, niños y mujeres. Las iglesias están llenas de niños y mujeres. Pero los hombres nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque están trabajando, no tienen tiempo, están cansados, tienen sus problemas. El enfoque del trabajo de Pablo era trabajar con los hombres, porque si él ganaba las cabezas y discipulaba bien a las cabezas y entrenaba bien a las cabezas, ¿qué pasaba con las mujeres y los niños? ¿Qué hacían los varones en sus casas? Ellos hacían lo mismo que Pablo hacía con sus hijos. El proceso de discipulado o de desarrollo espiritual era que él tenía siempre hermanar, tener comunión con la iglesia. ¿Y cuál era su recurso fuerte que Pablo tenía para hacer eso? ¿Cuál era su pasión del apóstol Pablo? Versículo 3. 1:3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Tenía compañeros, hermanados, amigos, consiervos, colegas, discípulos. Su recurso más fuerte, el apóstol Pablo, fue siempre la oración. Siempre. Siempre. No hay algo que no podemos, hasta podemos dejar de venir a la iglesia, hermanos, a veces, por causa de circunstancias X. Hasta podemos dejar de ofrendar a veces por situaciones X. No estoy diciendo que deben hacerlo, pero nunca podemos dejar de orar, porque eso a nadie se le puede decir, yo no puedo hacerlo. Usted puede hacerlo en su trabajo, en su casa, en cualquier lugar. Su recurso mayor de Pablo era orar. Y él oraba hermanado con estos hombres. Miren, Pablo, Timoteo y todos los que hemos mencionado en el capítulo 4, hombres espirituales, hombres fuertes en su carácter que Pablo había entrenado. ¿Y cuál era el tema de su oración de ellos? Capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando. ¿Qué dice? ¿De vez en cuando? En el 1:3, ¿qué dijo? Siempre, cada vez que me acuerdo de ustedes. En el versículo 12, ¿quién estaba orando siempre por los hermanos en Colosas? Siempre rogando encarecidamente, siempre por vosotros. Y el tema de su oración, ¿cuál era? Versículo 12. Para que estéis con trabajo, con buena salud, para que te cases, para que te vaya bien, para que cambie la política de nuestra presidenta. Debemos orar por todo eso, no está mal, pero la oración de estos hombres espirituales era siempre orando para que estéis firmes, perfectos, completos. El tema de la carta, completos en Cristo. Firmes y perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Debemos orar con esta petición. Ahora miren el ejemplo del versículo 13. Porque de él doy testimonio. ¿De quién está dando testimonio Pablo?
de Epafras, de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Cuando la Biblia dice, hermanos, gran solicitud, el término es agonizomais. Él agoniza por ustedes. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe la carta? En la cárcel. Sus compañeros iban a la cárcel, oraban con él, y Epafras estaba literalmente agonizando por los hermanos en Colosas. Epafras agoniza por ustedes y por otros hermanos que están en la Odisea y en Hierápolis. El tema de su compañerismo. Hermanos, que no haya comida, que no haya chocolate, torta, pero que siempre no falte la oración. Entonces, queremos desarrollar un proceso de vida espiritual, asocie a los nuevos creyentes en trabajo en pequeños grupos para poder hermanarlos y tener comunión dentro de la iglesia. Ellos son santos, ellos son fieles, ellos están llenos del conocimiento de Dios. Volviendo al capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren cómo estos hombres oraban por la iglesia, por los hermanos en Cristo. Aplicación. La iglesia tiene que ser fuerte en la labor de la oración. Y ahora sí, directo a la yugular. ¿Quiénes deben orar más en la iglesia? No dice el texto eso acá. Hay que ser muy observativos con eso. ¿Quiénes deben orar más en la iglesia, hermanos? Los varones. Y alguien ya lo dijo allá, los líderes. Ellos deben estar agonizando, dice, para que los creyentes sean perfectos, cabales y que estén andando en la voluntad de Dios. Ahora, ¿todos debemos orar? Sí, todos debemos orar. Pero el específico llamado es que los varones oren. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo eso en la epístola pastoral? Quiero que los hombres oren levantando manos santas. Que no haya contienda ni ira. Si tenemos hombres orando en la iglesia, en los pequeños grupos, en el discipulado, en la comunión con la iglesia, ¿qué pasará con la iglesia Getsemaní? Las esposas se quejarán. Ay, mi esposo sigue siendo renegón. ¿Habrá eso? Si un hombre se está entregando a la oración a Dios, ¿tendrá ira en él? ¿Habrá descontentamiento de su esposa en él? Ay, es que mi esposa no me cocina rico. Antes sí, pero ahora ya no. ¿Habrá descontentamiento en él? No. No. Si un esposo está orando por sus hijos, los hijos tendrán descontentamiento. Hubiera nacido en otra familia. Habrá descontentamiento en su nación. Es que en el Perú no se puede hacer nada. Este Perú está terrible. Mejor me voy a... La gente antiguamente querían irse a Bolivia, ahora están regresando de Bolivia. Donde estés, cuando aprendes a vivir con contentamiento, orando bajo la voluntad del Señor, siempre donde estés serás contento y serás feliz. La iglesia debe orar, sus líderes deben orar, deben edificar al cuerpo de Cristo, traerlos en comunión en el proceso. Hay comunión en la oración. El tema de la oración siempre debe estar asociado a los hombres espirituales. ¿Para qué, hermanos? Para ser edificados, para tener compañerismo, para seguir orando. Ejemplo de esto, Daniel. ¿Recuerdan a Daniel? Sale un edicto. Todos los caldeos, los magos, los científicos, los intérpretes, dice el rey Nabucodonosor, tráelos a todos y mátalos. No pueden interpretar mi sueño. Entonces llegan a Daniel, le tocan la puerta y Daniel dice, ¿qué está pasando? Ya todos deben ir a morir. Pero ¿qué está pasando? El rey ha tenido un sueño. ¿Y qué hace Daniel? ¿Recuerdan esa historia? Dame
voy a ir con el rey. Pide una entrevista, entra al rey y le dice, Señor, dame un tiempo, rey, dame un tiempo. Luego de pedir ese tiempo, ¿qué hace Daniel? Bueno, voy a ir a comer un chifita a ver qué se me revela. A ver qué dice el YouTube. Oye, el pastor MacArthur, ¿qué dirá sobre esto? No, mejor vamos a ver a Michelin. No, mejor al otro más. Así fue. Dice que reunió a sus 3 amigos y el texto dice, oraron al Señor y Dios le reveló lo que iba a hacer. ¿Qué está pasando con la iglesia y los líderes últimamente? El fracaso de nuestro cristianismo está en esto, hermanos. Y no estamos volviendo a las Escrituras. Cada cosa que sucede debe llevarnos a lo que Dios dice en su palabra. Proceso de desarrollo espiritual. Asocia en comunión con la iglesia a los nuevos creyentes. Tu primera petición por los santos y fieles, por Luchito, por Juanita, debe ser, Señor, llénale con el conocimiento de tu voluntad. Que tu palabra esté rebosando en su mente. Esta palabrita lleno significa plero, que rebalse la palabra del Señor. Si en la vida de Luchito y Juanita está rebalsando la palabra del Señor, va a ser la voluntad de Dios. No va a ser su voluntad ni sus deseos, va a seguir la voluntad de Dios. Y eso debe ser el tema de nuestra oración. Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Asocie a los nuevos creyentes con la iglesia. La iglesia es importante para crecer en nuestra vida espiritual. Ahora, recién estamos en el 1, no se duerma. Todavía nos falta 7. ¿Ya? Vamos al versículo 6, capítulo 1, versículos 4 y 6. Ahora, asocie comunión con la palabra. Primero, comunión con la iglesia, pero esta parte es más práctica. Comunión con la palabra. ¿Cómo sabemos que estos creyentes de Colosas sí estaban leyendo su Biblia? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos, hermanos? Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis en todo o a todos los santos, dice Pablo. Sigue diciendo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Termina el 6, la primera parte, que ha llegado a vos, hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Cómo sabemos que ellos estaban llenándose de la palabra del Señor y que tenían comunión personal con la palabra del Señor? Ya lo practicaban, ya estaban haciendo frutos, ya estaban llevando frutos. Ellos por sí mismos tenían un deseo de crecer en la palabra del Señor, porque es importante enseñarles a los nuevos creyentes el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Hermanos, no siempre estamos en la iglesia, ¿o sí? No siempre estamos acá, ¿verdad? ¿Dónde paramos más, hermanos? ¿En nuestras casas? ¿En nuestros trabajos? ¿En nuestros estudios? ¿Y dónde están los problemas mayormente? En nuestras casas, en nuestros estudios, en nuestros trabajos. Y por eso tenemos que hacer que el creyente conozca la Biblia. Pablo lo dijo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El creyente tiene que saber quién es Jesús, qué es la fe, pasar por los primeros pasos del discipulado. Y es interesante que Pablo dice en el versículo 4, o no dice Pablo, hagan estas cosas o aquellas cosas y así serán maduros. No, no dice eso, dice vuestra fe en Cristo Jesús. Suficiente. ¿Dónde van a aprender a amar a sus hermanos en Cristo, los nuevos creyentes? Tiene que ser desde la Biblia. Las personas que son verdaderos creyentes tienen esperanza, nunca están dudando. Tal vez voy a ir al cielo, o bueno, y si hago aquello no voy al cielo. No, los que han creído y están en la profundidad de las Escrituras siempre van a tener una esperanza certera.
porque eso es lo que ofrece Cristo. ¿A dónde ir? ¿A dónde llegar? Y esto es mi seguridad en Cristo. ¿Cuál debe ser la mejor herencia que usted como padre y madre debe dejar a sus hijos? Si no es la Biblia, no se preocupe en otras cosas. Deje la Biblia, la mejor herencia a sus hijos. ¿Cuál era la herejía que estaba entrando a la iglesia de Colosas? Era el gnosticismo, como les dije. Y el gnosticismo aplicaba que si solamente algunos, unos poquitos, son superiores a otros. Pero Pablo les dice, si estás en Cristo, has seguido el evangelio, vas a llevar fruto y eres completo en Cristo. Ahora, ¿para qué instruir a los nuevos discípulos en la palabra del Señor? Según los versículos que hemos leído. Porque el evangelio debe ser divulgado por medio de ellos. Dice, a todo lugar. Ahora dice el texto, el versículo 6 dice, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. El evangelio debe llegar a todo el mundo por medio de ellos. Ellos debían llevar el evangelio a otros, ahora llevarlo a todo el mundo. Ese es el enfoque. Primero la iglesia y después de la iglesia, ¿a dónde? A todo el mundo. Chinchil, ¿cómo se llama la zona donde quieren poner la nueva iglesia? Es el lugar. Yo estoy luchando con Cusco de poner iglesias a todo lugar. Ay, no, hermano, si se va un grupo vacío vamos a quedar. No se preocupen. Ese grupo van a venir 2 más. Dios no está diciendo, bueno, si se van de acá poquitos, no. Vaya, lleve el evangelio, divulgue el evangelio, salga con el evangelio. Ha llegado el evangelio a usted, llévelo a todo el mundo. Comunión con la palabra hace que eso suceda. El gran interés de todo discipulador, de todo pastor, de todo maestro de la Biblia, en la vida de los nuevos creyentes, siempre debe ser que tengan herramientas para el estudio personal de las Escrituras. Y creo que enseñé eso ahí virtualmente. Algunos se conectaban, algunos no, en alguna parte. El método oía, observación, interpretación y aplicación. Todo pastor, todo líder debe enseñar eso a los nuevos discípulos. El cambio del ser un creyente inmaduro para ser un creyente maduro, desde adentro hacia afuera. Y enseñarles las disciplinas espirituales para que ellos lleven y divulguen el evangelio a todo lugar. Amados hermanos, el estudio de la Biblia hará que estas nuevas personas, los nuevos creyentes, se llenen de la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usará la Biblia para que hagan la voluntad de Dios. Queremos creyentes espirituales. Ese es el enfoque de la palabra del Señor. Amén. Debemos enseñar a los creyentes a cómo estudiar la Biblia. Ahora mi hijo está acá. Yo amo a mi hijo. Mucho lo amo a mi hijo. ¿Cuántos aman a sus hijos ustedes? Amén. Yo amo a mi hijo. Demasiado lo amo a mi hijo. Yo quiero mucho a mi hijo Caleb. Más que a mis hijas. Pero cuando él se vino a Lima, yo tenía una lucha dentro de mí. Porque desde que él se convirtió al Señor, desde chiquitito, siempre mi interés era meterle la Biblia a su cabecita. Yo todos los días le tocaba la puerta de su cuarto. Caleb, lee tu Biblia. Caleb, ¿ya leí tu Biblia? Sí, papá, ya leí mi Biblia. A ver qué dice la Biblia. Como loro, ¿no? Al día siguiente, Caleb, lee tu Biblia. En la iglesia, yo predicándole hasta sus 17 años, él sentaba ahí igual con mis otros hijos. Caleb, ni su Biblia abría en la iglesia. Disculpa, hijo, por contar tu testimonio. Pero cuando él se vino, mi preocupación mayor era si él no ha aprendido por sí mismo a leer la Biblia. Y yo ya no voy a estar con él.
No va a haber nadie quien le diga, hijo, lee la Biblia, porque está lejos de mí. ¿Qué va a hacer de mi hijo? El mundo se lo va a jalar. La universidad le va a hacer pensar, uy, la evolución es bonito. Para ser científico tienes que dejar la Biblia. El mundo se lo va a ganar. Eso era mi preocupación. Cuando él se vino, yo lloré. No tenía interés en la Biblia. Tal vez mi hijo no es creyente. Después de un ciclo, un semestre, llego leyendo su Biblia el hombre. Papá, mira esto. Papá, mira aquello, mira. Wow, esto, papá, mira. Hasta otra Biblia grande, mira. Otra Biblia. Papá, mira esto, aquello. Wow, ¿qué ha pasado con ese chico? No siempre vamos a ver el fruto inmediatamente, hermanos. Un pastor se pasa discipulando gente 10, 7, 8, 10, 2, 3 años metiendo la Biblia a la gente. Para que después ellos digan, ahora sí. Ayer recibí a un chico una llamada que años ha estado en la iglesia. Pastor, estoy listo de ir para ser misionero. ¡Wow! Van a llevar fruto. Hay que dejarles la Biblia para que ellos de sí mismos crezcan. Por último, asocie a los nuevos creyentes con la iglesia. Asocie a los nuevos creyentes con la comunión de la palabra y asocie a los nuevos creyentes con el aprendizaje. Ahora, solamente para saber un poquito, ¿quién fue el pastor de esta iglesia? No fue el apóstol Pablo. ¿Quién fue? El versículo 7 lo dice. Epafras, que es uno de vosotros. 4:12 dice que él estaba agonizando, llorando por los hermanos para que sean fieles y completos en Cristo. Él era el pastor. Ese pastor enseñó bien a esta iglesia para que ellos aprendieran de sí mismos. Pero el mismo Epafras dijo, no les voy a dejar solo a estos hermanos. Ellos que se enteren que hay un gran pastor. Tremendo hombre. ¿Quién era ese hombre? El apóstol Pablo. Voy a llevar las noticias y que él les escriba una carta. Epafras asoció a estos creyentes. Y hermanos, posiblemente Pablo no conoció a estos creyentes de Colosas, pero sí les escribió una carta por revelación del Espíritu Santo. Pero Epafras asoció a los creyentes de Colosas con él en Roma, en la cárcel. Porque él quería que salgan de su niñez espiritual. Quería que lleven fruto. Por eso dice el versículo 7 cuando Pablo les escribe, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y en el 4:12 dice, uno de vosotros es Epafras, siervo fiel, Señor Jesucristo, fiel al Señor, solícito con el Señor, solícito por ustedes. También otros ven eso en Epafras. Versículo 8 dice, 1:8, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu, etcétera, etcétera. Hombre fiel al Señor. ¿Qué debe estar haciendo un pastor? Continuamente con sus ovejas, llevándoles a la fidelidad a Dios. Ellos querían aprender de otros. Y por eso Epafras los conecta con el apóstol Pablo, tremendo misionero, tremendo teólogo, quien les enseñaría las escrituras. Porque posiblemente ni Pablo llegó a Colosas, ni los colosenses llegaron a conocer personalmente al apóstol Pablo. Pero él quiso asociarles con el ejemplo, con la enseñanza del apóstol Pablo. Bueno, voy a terminar, ya están durmiendo. Pero quiero terminar con esto. Durante mi trabajo de capacitar pastores y líderes, desde el 2011 hasta ahora, creo que ya son 12 a 13 años, he movido a pastores de Piura, de Trujillo, de Lima, del seminario, pastores de las iglesias, para enseñar a nuestros hermanitos del campo en el Cusco. Nuestros hermanitos del campo, hermanos, son creyentes que muchos de ellos no tienen los títulos que ustedes tienen, no han ido a universidades, muchos ni siquiera
han terminado una secundaria, ni primaria algunos. Pero cuando se sientan allí como ustedes, en las capacitaciones, y yo llevo a los teólogos como Elías Guamán, como David Stilwell, como Julio Jaramillo, y están ahí con sus ojos así, como dos platos bien abiertos. Pastor, esto no sabíamos. ¿Por qué no nos han enseñado? Pastor, nosotros no conocíamos esto. Gracias por traernos al pastor. Gracias por enseñarnos. Ellos nunca van a ir al seminario. Pero quiero que conozcan en profundidad las Escrituras. ¿Ustedes aman que vuestros hijos conozcan la Biblia? ¿Ustedes aman que los nuevos creyentes conozcan la Biblia? Hagan todo lo posible para que ellos aprendan del ejemplo de otro. Reúnanse en comunión intencionalmente, cuiden a los nuevos creyentes, tráiganlos a la iglesia, abran temas de debate de suma importancia. Una de las cosas que hoy en día la iglesia debe hacer en las grandes ciudades como Lima es hacer conocer bien a profundidad las Escrituras. Y el conocimiento, hermanos, atrae a las personas, pero el ejemplo arrastra a los demás.